La paz de Dios, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla el pastor Johnny Lima Román, subdirector del DNM. Bueno, hoy estaremos concluyendo este ciclo de estudios que hemos iniciado sobre la movilización misionera. Hoy el tema de esta noche es Dios y usted. Así que antes de empezar, vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir en este tiempo. Gracias, amado Dios, una vez más nos acercamos a ti para pedirte puedas darnos palabra, palabra de edificación, palabra de madurez, Señor. Ayúdanos a discernir correctamente todo aquello que quieres enseñarnos, Padre. Te pido, Padre bendito, toma control de mis labios, de mi mente y mi corazón y seas tú hablándonos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, una vez más les doy la bienvenida en esta noche y agradecerles por su perseverancia en estos martes de estudio sobre mi movilización misionera. El tema de esta noche es bastante peculiar, muy importante. Básicamente vamos a hablar sobre la personalización. La personalización es el ingrediente que falta para la movilización misionera, ¿no? Es un ingrediente muy importante, es como en una receta tenemos un ingrediente especial para darle la sazón, el sabor, eh, para que la comida pues salga de una manera deliciosa, ¿verdad? Pues de la misma manera, la personalización es un ingrediente muy importante dentro de la movilización, pues hace que nos encarnemos en la tarea misionera, apropiarnos de la importancia de ser partícipes de esta labor transcultural. ¿Ven? Yo comparo la personalización como ser parte del equipo, ¿no? Es como en todos tenemos tal vez, bueno, una mayoría tiene una afición por el fútbol, ¿verdad? Y tenemos un equipo favorito. Bueno, siempre decimos que cuando vamos a ver a nuestro equipo, todos nos convertimos como entrenadores, ¿no? Ahí en las graderías, gritando, alentando, etcétera. Pero muchas veces también criticando, ¿no? Y decimos, yo lo hubiese hecho mejor. O tal vez tal persona lo hubiera hecho mejor. Bueno, resulta que en las misiones más o menos se compara de la misma manera. Hay muchos que miran de forma externa la labor misionera y pueden criticar o pueden hacer otro tipo de comentarios, muchas veces sin conocimiento, ¿no? Pero una cosa es estar en la gradería y otra cosa es estar en la cancha. Cuando hablamos de personalización es ponernos la camiseta, ¿me entienden? Es jugar, es sudar, es viajar, es movilizar, ¿no? Entonces es otra cosa estar ahí jugando y otra muy diferente estar simplemente como un observador. La idea de ser parte de la iglesia de Cristo es que usted sea parte del equipo, es que usted se ponga la camiseta y de una vez desde el lugar donde usted está, pueda ser partícipe de la gran tarea misionera, yendo, dando, orando, movilizando, siendo parte activa de esta labor. Ningún jugador de un equipo se va a quedar estático, ningún jugador se va a quedar quieto, no tendría sentido que esté en la cancha sin hacer nada. Seguramente estaría en la banca, esperando su oportunidad. Todos nosotros que nos comprometemos al Señor debemos ser parte activa de la tarea misionera. Por eso el tema es Dios y usted. Avancemos. La personalización, entonces, mis hermanos, es el principio clave, es el principio clave que libera el potencial de cada persona de la iglesia para llegar a ser el instrumento de Dios que comunica el mensaje de Cristo a todos los pueblos del mundo. Entonces, fíjense la importancia de la personalización. Va a liberar el potencial,
¿no? De cada persona de la iglesia para llegar a ser ese instrumento. Obviamente, hermanos, debemos estar claramente convencidos de que este potencial no se libera si no es con la ayuda de Dios. Por eso es que cuando leemos Hechos 1:8, tiene mucho que ver con esto, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser instrumentos de Dios, para ser testigos de Dios. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerden que el mandato del Señor en Marcos 16:15 es id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El panorama. A ver, la personalización es el proceso de ayudar a los creyentes a descubrir su papel y cumplir su propósito en el reino de Dios mediante el uso de sus dones, habilidades, recursos y experiencias de vida. Cada uno de los hijos de Dios, de los cristianos, tenemos algo que aportar al reino de Dios. Ninguno puede decir, no, yo no tengo habilidades, no tengo dones. Eso no es verdad. Cuando uno se convierte a Cristo, la salvación viene como un paquete, ¿no? ¿Sí? Si usted se compra un celular, viene, qué sé yo, sus audífonos, sus enchufes, su cargador, no, es todo un paquete. Entonces, de la misma manera, cuando uno conoce al Señor, viene todo un paquete, ¿no? De dones, habilidades, recursos y experiencias que tienen que ser de alguna manera descubiertas, ¿no? Para que puedan cumplir el propósito de Dios, el propósito en el reino de Dios. La personalización dice, ayuda al cumplimiento de la meta global de Dios, que es atraer adoradores hacia sí mismo. ¿Entienden? Entonces, cuando uno entiende la personalización como apropiarnos de la tarea, entonces somos parte de ese cumplimiento, de esa meta, de ese objetivo global, ¿no? Para llevar a las personas a Cristo. Recuerden, la iglesia es un medio para alcanzar, ¿no? El propósito global de Dios. La iglesia no es el fin, es el medio. Nuestro papel como líderes de la iglesia es ayudar a todos los creyentes a encontrar justamente su tarea específica en la obra del reino de Dios. Eh, yo cierta vez escuchaba, ¿no? Una ilustración de que el rey de la selva un día dijo, es tiempo de que los animales sean, qué sé yo, seres que tengan habilidades de volar, de correr y de nadar. Así que vamos a hacer un concurso, dijeron, para ver qué animal cumple esos tres requisitos. Entonces invitaron al águila, ¿no? Entonces entró al agua y casi se ahoga, ¿no? Correr hizo lo posible, aunque se lastimó un poco las patas y las alas. Pero cuando le tocó volar, wow, lo hizo excelente, hermanos. Luego llamaron a un pez, ¿no? Y el pez, hermanos, no podía correr, obviamente. Casi se muere fuera del agua. Volar, ni qué decir, renunció a ese paso. Pero nadar lo hizo excelente y ganó en esa área. Luego llamaron a un corredor, un felino, a un guepardo, y este animal también intentó volar, se subió a un árbol y casi se mata, ¿no? En el agua hizo lo posible. No fue muy rápido como el pez, pero bueno, pasó la prueba. Pero cuando le tocó la carrera, wow, hermanos, ganó a todos y por mucho. ¿Cuál es la lección de esta ilustración? Cada, cada individuo, cada ser vivo tiene algo que hacer. Y si encontramos el lugar exacto donde se puede desarrollar adecuadamente, lo va a hacer excelente, hermanos. No podemos poner a un pez a volar, hermanos.
ni podemos poner a un ave a nadar. Entonces, nuestro papel como líderes de la iglesia es ayudar a todos los creyentes a encontrar su tarea específica en la obra del reino de Dios. Los objetivos de esta lección, que es la última, es entender y apreciar la esencia del principio de la personalización, como estamos viendo ahora. Es descubrir que el modelo misional de la personalización ayuda a liberar el potencial de cada persona de la iglesia. Si logramos que la persona se identifique en el lugar exacto donde puede desarrollar sus dones y habilidades para la obra del Señor, pues será un instrumento poderoso, hermanos. Si no, será solo un obstáculo. En tercer lugar, apreciar la singularidad de cada creyente. Recordemos, cada individuo tiene una individualidad, una personalidad, una singularidad muy particular. Y en cuarto lugar, es comprometerse con ayudar a todo creyente a encontrar su tarea específica en el reino de Dios, local y globalmente. Bueno, vamos a ver un caso, ¿sí? Vamos a analizar este caso y vamos a ver cómo se aplica al tema que estamos planteando. Ricardo es un creyente que tiene 46 años, ingeniero de profesión, trabaja en una fábrica textil, conoció a Jesucristo cuando era adolescente. Después de graduarse en la universidad, pasaba muy ocupado en su carrera. Su matrimonio y su familia eran parte de su responsabilidad. Un día, regresando de su trabajo, tuvo un grave accidente de tránsito, del cual Dios lo libró milagrosamente. Su familia y compañeros estaban sorprendidos que haya podido sobrevivir y reconocen que fue obra de Dios. Este evento y la cercanía con la muerte hace que Ricardo reflexione sobre su vida y lo que ha hecho con ella. Desde joven sabía que debía servir a Dios en alguna manera. Intentó muchas veces hacer cosas que otros hacían, pero con poca satisfacción. Y no sabía a quién recurrir para pedir ayuda. Lo que sí sabía era que ahora, a la mitad de su vida, eh, sentía que había perdido la mayor parte de ella. Ahora se siente frustrado porque sabe que le falta mucho para ponerse a la par de otros cristianos que conocieron a Cristo con él y que ahora sirven al Señor dentro y fuera de la iglesia. Las preguntas son, ¿cómo puede ponerse al día? ¿Será posible encontrar el propósito de Dios para su vida? ¿Habrá otra manera de ver la vida? ¿Por qué y para qué el Señor le permitió vivir y no morir? ¿Por qué el Señor hizo que se diera cuenta de su situación después del accidente? Bueno, cuando he leído este caso, me hace recordar un poco la historia de Saulo. Eh, yo creo, estoy convencido de que en realidad la semilla o el momento en que la semilla fue sembrada en el corazón de Saulo fue cuando murió Esteban. Saulo era un joven que estaba observando la situación. Se nota que ya tenía cierta autoridad religiosa, ¿no? Como fariseo. Pero lo más extraño de esta muerte es que Esteban, a diferencia de otros casos en los cuales maldecían a sus asesinos, Esteban más bien los bendice y ora por ellos, pidiéndoles que Dios no les tome en cuenta su pecado. Esta circunstancia, creo yo, fue el momento en que hizo que Saulo realmente se impactara, porque solamente una persona que tiene una convicción muy fuerte es capaz de morir por sus creencias. Esteban estaba en esa situación. Y como la Biblia dice, Jesús lo dijo, que es necesario que la semilla caiga a la tierra y muera para que dé mucho fruto. Después de esto, el suceso en el camino a Damasco fue solo un empujón para que realmente Pablo entendiera que estaba equivocado. Alguien decía, uno puede saber cuántas semillas tiene una manzana,
¿no? Cuando usted abre una manzana, puede contar las semillitas o las pepitas que decimos. Pero lo que nunca va a poder saber es cuántas manzanas están contenidas en esa semilla. Porque si usted planta esa semilla y espera el tiempo necesario, crecerá un árbol y dará muchas manzanas. No sabemos cuántas. Bueno, Pablo era esa semilla de manzana. Su mensaje cautivó a miles de personas y gracias al Espíritu Santo, miles se convirtieron. El asunto de Ricardo, volviendo a su situación, es bastante triste. Y nos preguntamos, ¿qué le diría a Ricardo? Bueno, yo le diría que todo está bajo el control de Dios. Que si Dios hubiera querido que él muera, sencillamente lo hubiera hecho. Pero al sobrevivir este hombre, tenía un propósito, tiene un propósito que cumplir. Su destino está escrito por las manos de Dios. Entonces, ¿cuál es el asunto básico aquí? El asunto básico es que cada creyente es importante y tiene una tarea específica que cumplir en el reino de Dios. Entonces, si nos damos cuenta dentro de la personalización, estamos adentrándonos poco a poco a la seriedad del llamado personal. Todos tenemos una tarea específica que cumplir en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay perezosos, hermanos. No hay personas que no tengan nada que hacer. No. Hay que empezar donde uno está, sabiendo que Dios puede usar su pasado para el bien de su presente y su futuro. Muchas personas que han pasado por procesos de alcoholismo, drogadicción, prostitución, homosexualismo, y que después han conocido, han sido liberados por el poder del Señor, hoy son instrumentos poderosos para alcanzar a este segmento de personas, porque ahora los entienden. Es más fácil entender su sufrimiento. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8? Vamos a buscar en la palabra de Dios. Es importante que podamos sustentar nuestra enseñanza en el libro de los libros, ¿no? Un libro realmente excelente que tenemos a disposición todos. A ver, vamos a buscar entonces Romanos capítulo 12, versículos 4 y 8, y luego estaremos buscando Primera de Corintios capítulo 12 también, versículos 12 adelante. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? A ver, vamos a leer. En los versículos 4 al 8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Acá nos está hablando Pablo acerca de la multifaceta, ¿no? De funciones que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En Primera de Corintios 12, Pablo reafirma básicamente el mismo mensaje. En los versículos 12 adelante dice la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo?
por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Esto afirma entonces el planteamiento que estamos haciendo. Cada uno de nosotros tiene un papel importante, una función importante dentro del cuerpo de Cristo. En las anteriores sesiones se dijo que la iglesia es el instrumento de Dios para comunicar el mensaje de Cristo a todos los pueblos del mundo, y la iglesia local es su instrumento primario. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Cada uno de nosotros somos un ladrillo en este edificio que se llama iglesia. No estoy hablando literalmente. Eso quiere decir que cada uno de nosotros debe ser uno de los instrumentos de Dios para lograr la gran comisión. ¿Por qué? Porque el énfasis más importante que encontramos en el Nuevo Testamento básicamente es la predicación del Evangelio. Basándonos sobre este concepto, nuestra premisa es, para ser efectivos en nuestra participación local y global, tenemos que entender quiénes somos para descubrir cuál es nuestra tarea específica en el reino de Dios. Repito, tenemos que entender quiénes somos para descubrir cuál es nuestra tarea específica en el reino de Dios. Quiero volver al ejemplo del equipo de fútbol. Si un delantero no está bien posicionado, estamos perdiendo sus habilidades en un puesto en el que no se va a desenvolver adecuadamente. Pero si un jugador, por la visión de un buen entrenador, es colocado en un lugar adecuado, entonces, hermanos, tendremos más posibilidades de victoria. Entonces, para un involucramiento efectivo, debemos contestar las siguientes 5 preguntas. Primero, ¿cuál es mi don espiritual? En 1 Corintios 7:7 dice que cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Acá la tarea es descubrir cuál es mi don. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, ¿cómo descubrimos a un jugador? Pues él tiene que ser partícipe activo del proceso de entrenamiento. Ahí descubriremos sus dones. ¿Cuál es nuestro campo de entrenamiento? La iglesia. Ahí el pastor, con un buen discernimiento, podrá ubicar correctamente a la persona en el lugar indicado. 2. ¿Qué es lo que más me apasiona? Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Este segundo elemento nos plantea, ¿a quién le sirvo? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? ¿A la denominación? No, le estoy sirviendo al Señor. Vamos a entender el proceso del involucramiento como un contrato de trabajo. Dios me contrató para una labor específica. Pues debo lavar los baños. Ese es mi trabajo. Debo hacerlo todos los días de culto antes de que llegue la gente. Ese es mi trabajo. Me apasiona limpiar. Me apasiona que la iglesia esté limpia. ¿De quién recibiré la paga? De Dios, porque Él me contrató. Y lo más lindo de esto es que este trabajo tiene seguro de vida, seguro de salud gratuito y que involucra a tus generaciones. ¿Cuáles talentos naturales o habilidades tengo? La Biblia dice que hay diversidad de operaciones. Pablo decía, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Imagínense.
Aún por medio de la pintura, de la poesía, de la canción, se puede alabar al Señor. Nuestras competencias provienen de Dios. Ese término competencias no se usaba hasta hace 20 años atrás en términos pedagógicos. La competencia habla de la actitud personal frente a una tarea específica. Incluso en algunos años anteriores se incluía en la libreta las competencias del alumno, es decir, las habilidades del alumno. Entonces es muy importante reconocer y descubrir en el Señor cuáles son mis competencias. En cuarto lugar, ¿cuál es mi personalidad única? ¿Cómo soy? La Biblia dice en Proverbios 23:7, pues como piensas dentro de sí, así eres. ¿Soy hábil en ciertas áreas? ¿De qué manera puedo aportar al reino global? ¿De qué manera puedo ser partícipe de la transmisión del Evangelio a toda criatura? Y en quinto lugar, ¿cuáles experiencias en la vida me han hecho lo que soy? Y esto habla mucho de la individualidad. Como les dije hace rato, hay personas que han pasado por procesos muy duros en su vida, experiencias terribles, que hoy son un instrumento muy práctico para poder ayudar a otros. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mi hermano, mi hermana, yo quiero decirte una buena noticia. Quiero decirte que si estás pasando por un proceso de duelo, por un proceso de soledad, por un proceso de vacío en tu corazón y tal vez no sabes de qué manera puedes aportar a Dios, quiero decirte que aún esa circunstancia es parte de tu entrenamiento. Dios está trabajando en tu carácter, está trabajando en tu persona para que puedas ser el instrumento útil que el Señor necesita. Yo no puedo usar un martillo quebrado para clavar. No puedo usar un instrumento roto para hacer algo. Tengo que sanar. Y Dios está trabajando en tu vida. Así que no pienses que Dios te ha abandonado. ¿Ha encontrado su lugar en el reino? Para la mayoría de los creyentes, entre la singularidad personal y la voluntad de Dios, lo que existe es un misterio sobre cuál es su misión en el reino de Dios. Pero no es un misterio en realidad. La misma comunidad que está al lado tuyo va a encontrar algunas facetas buenas en tu vida. Te van a decir, eres muy bueno para enseñar. Nos gusta escucharte. Eres muy bueno para ser servicial. Tienes discernimiento espiritual. Cuando oras, hay un mover especial. Esas palabras te pueden ayudar a guiarte y a colocarte en el lugar correcto también. Mi singularidad entonces tiene que ver con la voluntad de Dios. Sí, definitivamente. Es un misterio. El proceso de la personalización da como resultado mi singularidad dentro de la voluntad de Dios, ya no como un misterio, sino como parte de mi misión en esta tierra. Ahora entiendo cuál es mi misión. Y esto, hermanos, es tan importante. Miren, miren que es tan importante porque esto me da sentido de existencia cristiana. Esto me hace entender que sirvo para algo, o sea, que si estoy en la iglesia es para algo. Entre mi singularidad personal y la voluntad de Dios, ahora ya no existe un misterio, sino una misión, una tarea específica para mi vida. Y yo te aseguro, mi hermano, que si tú encuentras rápidamente esto,
vas a ser feliz. Vivir una vida en misión con Dios ayudará a la gente a tener éxito. Dios es un ser integral. La tarea que tú has recibido de parte del Señor para tu vida integra todos los aspectos de tu vida, todas las facetas de tu vida, tu familia, tu trabajo, tu sustento, tu salud. Entonces, por eso dice, vivir una vida en misión con Dios, estar alineado en la misión de Dios, te ayudará a tener realmente éxito. O sea, vas a realmente comprender lo que significa tener éxito en este mundo. El éxito es, desde la perspectiva del Señor, entender quién soy. Mi lugar de servicio como parte de su cuerpo se determina por dónde encajo yo. Lo que Dios hizo que yo fuera determina lo que Él quiere que yo haga. Entenderé el propósito por el cual fui creado cuando entienda la persona que soy. Y esto es tan importante porque, perdonen hermanos, hay mucha gente en nuestras iglesias que no saben cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Y se conforman simplemente con asistir los domingos y que piensan que eso es todo, ¿no? Lo que significa ser cristianos, lo cual definitivamente no es cierto. El éxito es descubrir cómo Dios me ha formado. La clave para conocer la voluntad de Dios es entender que Él es consistente en su plan para cada una de nuestras vidas. Él no nos ha dado talentos innatos y temperamentos, dones espirituales y todo tipo de experiencias en la vida sin pedirnos que la usemos. Al revisar y estudiar estos factores, podemos descubrir la forma única que Dios quiere que estemos en misión con Él. Dios nos ha creado con un propósito, no somos casualidades de la vida, no somos accidentes en la vida. Tenemos un propósito, tú y yo tenemos un propósito. Tener éxito es encontrar mi lugar en el reino de Dios, tanto dentro como fuera de las cuatro paredes de la iglesia. ¿Qué es la singularidad? Yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba eh, en una oficina, justo antes de que yo me retire, una persona de muy importante trabajo había renunciado y yo fui a ocupar ese cargo. Y los primeros meses fueron muy duros para mí porque todos me comparaban a esa persona. Es que él lo hacía de así, es que él lo hacía de esta manera. Y llegó un momento, después de 3 meses, en que yo prácticamente me cansé. Y en una reunión les dije, miren hermanos, yo valoro mucho el trabajo de esta persona y de hecho era mi amigo, pero nunca voy a poder ser como él. Yo no soy mejor ni peor que él. Yo tengo mi propia individualidad, mi propia manera de ser. A eso se llama mi singularidad. Entonces, mi singularidad es interrelacionada. Usted es una combinación compleja de dones, intereses, personalidad, habilidades y experiencias. Y estos 5 factores están interrelacionados. Todos trabajan juntos. Cada elemento influye en los demás. Usted es una combinación de todos ellos. Dones, intereses, personalidad, habilidades y experiencias. Únicas. Somos como una huella del dedo. En segundo lugar, mi singularidad es irreprimible. No es posible no ser quien uno es. Es lo único que puedo ser. No hay escape de ser quien es. Usted puede intentar ser otra persona, pero su verdadero yo saldrá a flote. Si le gusta hacer algo, lo repetirá y esto llegará a ser un patrón en su vida. La verdad es que si su trabajo no le permite expresar quién es usted, encontrará otra forma de expresarlo. No importa lo que diga su descripción de trabajo,
Adecuamos el trabajo hasta poder hacer lo que realmente disfrutamos hacer y posponemos las cosas que no nos gustan hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para disfrutar o hacer bien ciertas cosas para cumplir su voluntad y propósito en nuestras vidas. El secreto para desarrollar una iglesia fuerte es permitir a la gente desarrollarse en el rol que se ajusta a su singularidad dada por Dios. ¿Recuerdan la historia de los animales? Así serán automotivados y no será necesario estarles empujando. Claro, cada uno ya sabrá lo que tiene que hacer. Mi singularidad es integral porque impacta cada área de mi vida y afecta todo lo que hago. Cada creyente, entonces, mis hermanos, debe encontrar su lugar en el reino de Dios. Es como este encaje, ¿no? De maquinarias. ¿Cómo se llama esto? Mm, mm, Cada elemento encaja en el otro para que esto funcione, este engranaje, ¿no? Debe funcionar como un reloj. Este es el propósito de la personalización, encontrar nuestra posición en Dios. Recuerden Romanos 12, que leímos hace rato, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿no? El cráneo no puede hacer lo mismo que hace la rodilla, o la pelvis no puede hacer lo mismo que hace la mano. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada parte de este cuerpo es importantísima, hermanos. Aun si usted se rompe una uña, le va a causar un dolor muy fuerte a todo el cuerpo. O sea, no es solamente la uña lo que le duele, es todo el cuerpo. A eso nos referimos que somos el cuerpo de Cristo. Piénselo entonces. Cada creyente depende de otros creyentes. Si bien tenemos una singularidad, una individualidad, pero la iglesia es un organismo. Trabajamos como un cuerpo. Entonces, hablamos de tres principios. El principio uno, la unidad. Cada miembro de la iglesia es parte de un solo cuerpo. Principio dos, la diversidad. Cada miembro ha sido dotado por Dios con diferentes dones. Y el principio tres es la sinergia. Para que el cuerpo funcione bien, cada miembro tiene que realizar su ministerio personal en armonía con el cuerpo de Cristo. Yo no puedo salirme de las órdenes del Señor, ¿no ve? No puedo hacer mi voluntad, como en el tiempo de los jueces. Si usted lee la historia de los jueces, dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no funciona así. Cada creyente depende de otro creyente. El papel de liderazgo en la personalización. La personalización no sucede por casualidad. Se da porque el pastor y los líderes de la iglesia proveen intencionalmente dirección y oportunidades para que los miembros de la iglesia entiendan dónde encajan y así se involucren en su tarea específica del reino. ¿Usted se ha puesto a preguntar alguna vez cuántos ingenieros, cuántos arquitectos, cuántos líderes muy hábiles, muy poderosos, bueno, estarán hoy haciendo otras cosas? Tal vez jovencitos que están lustrando botas o niños que están limpiando autos. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque lamentablemente no se les ha dado la oportunidad para poder desarrollar sus dones que están ahí dentro de ellos. Pues no tiene que pasar eso en la iglesia. Los líderes, los pastores debemos ser muy hábiles para dar oportunidad a los hermanos para descubrir sus dones y talentos. No podemos cerrarnos en decir que solamente algunos tienen esas capacidades si no les damos las oportunidades. Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y fíjense, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos primero, o sea, entrenarlos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios pone estos ministerios, bueno, Jesús pone estos ministerios para que la iglesia se fortalezca, hermanos. Volvamos al ejemplo del equipo de fútbol. Si tenemos excelentes jugadores, muy bien entrenados, tenemos más posibilidades de ganar, hermanos. El doctor Johnny Hunt, pastor en Pip Woodstock, decía, usted enseña lo que sabe, pero usted reproduce lo que es. Usted puede predicar todo lo que quiera sobre alcanzar al mundo para Cristo, pero si usted no está en la punta de la lanza con sus miembros, ellos no van a hacerlo. Acciones más que palabras. Y recuerden que misiones es eso. John R. Muth, citado en Bellas Discípulos, decía, el fuego de las misiones y el evangelismo se prenderá en las congregaciones cuyos pastores ardan con una pasión por los perdidos. Me llama la atención cuando leemos Hechos 1:8, un versículo muy conocido. La palabra, eh, ustedes saben, poder, viene del griego dunamis. Y de esta palabra viene la palabra dinamita. Ahora, ¿qué haría usted con una dinamita, pero si no tiene fuego para prenderla? No es más que un instrumento que no tiene sentido, ¿no? Necesita algo para prender la dinamita. Y por eso creo que para prender ese dunamis, ese poder, necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Por eso es que el fuego de las misiones y el evangelismo se prenderá en las congregaciones cuyos pastores ardan con una pasión por los perdidos. Si no, simplemente seremos dinamitas apagadas. Puesto que la movilización es en la última instancia, perdón, es un proceso de transformación espiritual que empieza con la verdad bíblica. Los pastores son los que más influencia tienen debido al ministerio de la palabra que Dios les ha dado. Pero es imprescindible que trabajen en armonía con otros líderes de la iglesia para motivar, movilizar y equipar a toda la congregación para involucrarse en un plan estratégico y balanceado que refleje Hechos 1:8. Es decir, este trabajo debe ser mancomunado. Debemos trabajar en armonía con los otros líderes, con los otros departamentos. Yo siempre digo esto en nuestra denominación. Nuestros ministerios han sido creados y fundados por misioneros y cuyo propósito siempre fue las misiones. Cuando se fundó el Ministerio de la Mujer, originalmente se llamaba Concilio Misionero Femenil. ¿Cuál era la visión misionera? Misioneritas, misiones, embajadores, misiones, exploradores, misiones. Todo estaba dirigido hacia las misiones. En estos últimos años, lamentablemente, se ha desvirtuado mucho este propósito. Uno de los autores que más me encanta leerlo es David Platt, misionero, y yo quiero recomendarles este libro, Radical. Pueden encontrarlo en cualquier librería cristiana, es un libro muy conocido. David Platt es su autor, pastor, y en una parte de su libro dice, Dios nos creó para lograr un propósito radical y global en nuestras vidas, exaltarle supremamente a Él. Cuando usted hace una tarea en beneficio de Dios, está glorificando a Dios. Vamos a reflexionar de manera personal. ¿Qué pienso de esto? Según los dones espirituales que tengo, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que debo hacer es saber qué dones espirituales tengo. Si es de enseñanza, pues me involucraré en la escuela bíblica. Yo pediré ser maestro, yo, aunque sea auxiliar del maestro. Descubriré entonces qué es lo que realmente me apasiona. ¿Cuáles son los talentos naturales y habilidades que tengo? Hay gente que tiene unas habilidades preciosas para hacer cuadros, para pintar, para hacer
afiches para trabajar en esa área? ¿Dónde es que mi personalidad singular me permite encajar mejor? ¿Y cuáles experiencias de mi vida me han hecho ser quien soy? Tal vez todo lo que ha pasado hoy me ayude para poder cooperar a alguien que está pasando por la misma situación. Piénselo. Dios anhela que todo creyente participe en su misión global de redención. Él lo ha diseñado a usted como pastor o líder en la iglesia para ayudar a cada creyente a descubrir su lugar único de servicio. Toda empresa seria tiene una visión y una misión. Toda institución. La Dirección Nacional de Misiones también tiene una visión y una misión. ¿Qué es una visión? Una visión es un sueño. Por eso a los soñadores se les llama visionarios. Son aquellos que sueñan, son aquellos que han visionado algo más allá del tiempo. Vamos a dar el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Me gusta este ejemplo. El dueño de esta empresa soñó, ¿no? El fundador soñó que un día su producto se consumiría en todo el mundo. Tal vez él nunca lo logró ver, pero esa era su visión, ese era su sueño. La misión, ¿qué es? Es el cómo hago realidad esa visión. La misión es la acción de la visión. La visión es el sueño, la misión es el despertarse de ese sueño y ponernos manos a la obra. Entonces, la iglesia ya tiene una visión establecida por el Señor, que todo el mundo lo conozca a Él, a nuestro Dios. ¿Y cuál es la misión? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Entonces, Dios, repito, anhela que todo creyente participe en la misión global de redención, porque no hay otra misión. No podemos hacer nuestra propia visión y nuestra propia misión. No se puede. Ya está establecido. Si yo, siendo funcionario de Coca-Cola, empiezo a crear mi propia visión, estoy yendo en contra, estoy yendo en rebeldía de la visión estructural de la empresa. Si yo entiendo mi misión, entenderé que Dios me ha diseñado como pastor o líder en la iglesia para ayudar a cada creyente a descubrir su lugar único de servicio. Eso también es el discipulado. Vamos a ver rápidamente, antes de terminar, dos análisis. Basándonos en esta cita de los Os Guinness, ¿qué diferencias se verían en su iglesia si todos los miembros tuvieran el mismo sentido de ser llamados como lo tienen los pastores y los misioneros, no importa su carrera o vocación? ¿Qué dice The Call for Os Guinness? Si todo lo que un creyente hace fluye de la fe y lo hace para la gloria de Dios, entonces toda distinción dualista se destruye. Ya no existe superior o inferior, sagrado o secular, perfecto o aceptable, pensativo o activo, primera clase o segunda clase. La existencia cristiana en sí está fundamentada sobre el concepto del llamado de Dios. Ser llamado significa que en todo el mundo, en todos los lados y en todo lo que se hace, el creyente cumple con su llamamiento en respuesta al llamado de Dios. Para Martín Lutero, el campesino, el comerciante, para nosotros el hombre de negocios, el maestro, el obrero industrial, el deportista, puede hacer la obra de Dios o falla al no hacerlo, de igual manera como lo hace el pastor o el misionero. Todos, todos, absolutamente todos somos parte de esta tarea global. Nadie puede ser excluido o puede excluirse a sí mismo. Según la comprensión bíblica de los dones realmente nunca son para nosotros mismos. No tenemos nada que no se nos fue dado. Nuestros dones son, en última instancia,
de Dios y nosotros somos solos administradores responsables de la administración prudente de los bienes que no son nuestros. Un martillo servirá para glorificarse como instrumento o se glorifica por su servicio. Por eso nuestros dones son siempre nuestros para los demás, ya sea en la comunidad de Cristo o en la sociedad en general, especialmente para el prójimo con necesidad. Esta es la razón por la que también es malo tratar a Dios como una gran agencia de empleo o un investigador ejecutivo celestial para encontrar dónde encajamos perfectamente con nuestros dones perfectos. La verdad no es que Dios está buscando un lugar para nuestros dones, sino que Dios nos ha creado a nosotros y a nuestros dones para un lugar de su elección que solo seremos nosotros mismos cuando por fin hayamos llegado a ese lugar. A ver, ¿qué quiere decir esto? No es que Dios, después de crearnos o de ser hijos de Dios o de tener ese nuevo nacimiento, está buscando un trabajo para nosotros. No, sino que cada uno de nosotros ya tiene dentro de sí ese trabajo. Miren, un martillo ha sido creado con un propósito. No puede hacer otra cosa que hacer el trabajo que ha sido creado. No vamos a buscar, después de comprar un martillo, de qué manera puedo utilizarlo. No, ya sabemos que tiene un trabajo. De la misma manera, cada creyente tiene que saber que ya tiene una posición. ¿Dónde está aquí el problema? En descubrir dónde yo puedo encajar mejor. No que Dios me ponga en el lugar. ¿De qué manera puedo hacer eso? Miren, cada iglesia debe tener un proceso para ayudar a la gente a descubrir dónde encaja en el ministerio. Dentro de las paredes de la iglesia y fuera de las paredes de la iglesia, ¿tiene su iglesia este proceso? Mira, si tú has descubierto ya tu don y tu posición en el cuerpo de Cristo, lo único que tienes que hacer es ser obediente y ser eficiente en esa tarea. Si tú no has descubierto todavía cuál es tu don, debes esforzarte por hacerlo. Debes ser muy diligente por descubrir cuál es ese don. Si tú eres pastor o líder, tienes que ser un hombre con discernimiento, una mujer con discernimiento para ayudar a los miembros a encontrar su posición en este lugar. Recuerden, Dios ya nos ha dado esta, eh, estos dones y talentos o habilidades en ese nuevo nacimiento. La iglesia debería tener debería tener este tipo de procesos de descubrimiento, eh, de desarrollo de dones y talentos. Sí, sí, es muy importante. Es muy importante trabajar en esto. De esta manera podremos nosotros encajar eficientemente en el lugar adecuado. La personalización está definida por saber cuál es nuestra posición dentro del plan global de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre bendito, te doy en esta noche una vez más. Te agradezco por este tiempo de enseñanza, por este ciclo de enseñanza, Señor. Tú has utilizado a cada uno de tus siervos, Padre, líderes de la Dirección Nacional de Misiones, para aportar con su conocimiento, Señor, a esta tarea. Bendice este tiempo, Señor, y que tu nombre sea conocido en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.